Testigos de Cristo como Mesías. Juan 3:3, Evangelio de Juan 3:3. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo: les aseguro, les aseguro, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Evangelio de Juan 6:47. Pero hay más, hay más. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigo de la identidad del Maestro. Vamos al comentario, pero antes de eso vamos a leer un texto que está en Juan 1:35. Dice así: Evangelio de Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. También Evangelio de Juan 1:40 dice así: Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Después de esto vamos a leer un comentario aquí. Un comentario um, de la escritora White, y dice así: todos los rayos de luz que brillan en las escrituras apuntan a Jesucristo y dan testimonio de Él, entrelazando las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cristo es presentado como el autor y consumador de su fe, aquel en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. ¿Es cierto esto o no? Pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocen este versículo. Está en Juan 4:16. Jesucristo es el conocimiento del Padre y Cristo es nuestro gran Maestro, enviado de Dios. Cristo ha declarado en el 6º capítulo de Juan que Él es ese pan enviado del cielo. Cristo ha declarado que en el 6º capítulo de Juan que Él es ese pan enviado del cielo. De cierto os digo, el que cree en mí y tiene vida eterna. Bueno, está en el libro de Fundamental of Christian Education, página 385. Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Les pido que recuerden la profunda convicción que había en ellos a causa de los mensajes de Juan. Dijo: él era antorcha que ardía, alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio, el de Juan, porque a las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que envió ha dado testimonio de mí.
también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creáis o no creéis. Repito, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, está hablando del Padre, ¿no? Que nunca han oído su voz, nunca escucharon la voz del Padre ni hasta la fecha. Ni habéis visto su aspecto. Nadie ha visto al Padre. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni la palabra mora en nosotros. Qué triste, ¿no? Que en tiempos antiguos el pueblo de Dios, la nación de Dios, la palabra no moraba en ellos. Continúa y dice, porque aquel que él envió, vosotros no creéis. O sea, en los tiempos antiguos, lamentablemente el pueblo escogido de Dios no creyó en Jesús, y por encima de eso no habían visto el aspecto del Padre, ni habían escuchado su voz, y, y por encima no tenían la palabra del Padre morando en ellos, o sea, la palabra de Yahweh morando en ellos. El testimonio del Padre se había dado, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. The Science of Times, el libro The Science of Time, párrafo 2. Al emprender la gran obra de su vida terrenal, Jesús eligió 5 discípulos: Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Estos hombres fueron llamados de sus humildes ocupaciones para acompañar al Salvador en su ministerio, recibir sus enseñanzas divinas y ser testigos de sus poderosos milagros para que los publicara al mundo. Iban a celebrar unas bodas en Caná de Galilea. Los contrayentes eran parientes de José y María. Cristo sabía de esta reunión familiar y que allí se reunirían muchas personas influyentes, por lo que, en compañía de sus discípulos recién nombrados, se dirigió a Caná. En cuanto se supo que Jesús había acudido al lugar, se le envió una invitación especial a él y a sus amigos. Así se lo había propuesto, y por eso honró la fiesta con su presencia. Redemption of Miracle of Christ, Might One, página 1877. Hasta pronto, amigos.